no tenemos mucho tiempo para trabajar, pero vamos a trabajar con lo que podemos. ¿Están listos para ir donde el Señor puso en mi corazón llevarlos? Es el lugar más difícil al que podemos ir, pero el lugar más precioso al que podemos ir. ¿Ok? Entonces, hoy estuvimos en la alabanza y hubieron ciertas dificultades, ya vieron técnicas, como dice la pastora, se arruinó la computadora de la nada, ¡buf! Ya no encendió. Ya tiene 5 años de que la andamos troteando para arriba y para abajo, entonces ya necesita cambio. Allá está la pobre, miren, el cadáver. Ya no encendió. Como pudimos, resolvimos, conseguimos un piano en internet, se lo pusimos y con eso salimos. Gracias a Dios. Bendito Dios que ustedes no necesitan de mucho para conectarse y alabar a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Antes de empezar, quiero recordarles que les hemos pedido que las ofrendas y diezmos los traigan a la iglesia, mas no los envíen a nuestras cuentas personales, porque a veces así lo hacíamos y nosotros lo reportábamos y lo enviábamos y todo, pero nosotros con la pastora en temas personales nos hemos metido a un proceso, digamos, de formalización también de nuestro trabajo. Por lo tanto, los contadores y auditores nos han pedido que las cuentas se utilicen solamente para nuestros asuntos de trabajo. Por lo tanto, no podemos recibir más a nuestras cuentas personales, ¿verdad? Entonces les pedimos por favor que a los que van a traer sus ofrendas, sus diezmos, las traigan a la iglesia y aquí con mucho gusto se cuentan, se meten igual en el proceso, solamente que se hace a través de la iglesia. Luego les hemos comentado que ya estamos en el proceso de la inscripción de la iglesia. Entonces, Dios mediante, probablemente antes que termine el año ya vamos a tener nuestra personería jurídica, nuestras cuentas bancarias de la iglesia y ahí van a poder hacer todo lo que el Señor ponga en su corazón. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Amén? Listo, muy bien. Les decía, mi tema de hoy, comenzamos por ahí, mi tema de hoy. Les decía que vamos a ir al lugar más difícil al que podemos ir. Yo oro y pido al Señor con todo el corazón para que ustedes estén listos para ir a este lugar. Este lugar se llama el séptimo peldaño de la escalera de la mente humilde de Cristo, es la muerte de cruz. Hoy vamos a ir, si el Señor lo permite, o a embarcarnos a entender lo que fue la muerte de Jesús. Yo trato de ir a ese lugar en oración, pedirle al Señor que me lleve a ese lugar, porque cuando tenemos una experiencia con ver la cruz, una experiencia con ver lo que Jesús padeció, vivió, experimentó en ella, nuestra vida es transformada y cambiada. Entonces, mi tema de hoy es la muerte de cruz, ir en pos del Maestro. Así se llama el tema de hoy. La muerte de cruz, ir en pos del Maestro. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, por favor, en Lucas. Vámonos a Lucas 23. Y bueno, venimos aprendiendo, estudiando sobre el ejemplo de la mente humilde de Cristo, ¿verdad? De su carácter, de su naturaleza, de lo que Él es, de su esencia, que Él es humildad, ¿verdad? Él es la humildad y la sencillez, la mansedumbre en persona. Y miren, ha sido un viaje emocionante, pero al mismo tiempo ha sido un reto. Al mismo tiempo ha sido algo muy desafiante para nosotros el ver el ejemplo de la mente humilde de Cristo, de esos escalones que hemos aprendido, ¿verdad? Porque ¿a cuántos les pasa que se topan con que somos muy diferentes a Jesús? ¿Verdad? Nos pasa que nos damos cuenta que somos muy diferentes a Jesús. Por un lado, Él es un siervo, él se volvió un esclavo por nosotros. Pero por el otro lado, cuando nos toca servir a nosotros, refunfuñamos, murmuramos, nos enojamos y nos quejamos. Entonces somos muy diferentes a Jesús. Entonces, es un reto, es toda una odisea y un desafío poder ver esos grados en descenso, ¿verdad? Y aprender acerca de esta mente humilde de Cristo. Y ahora hemos llegado al séptimo peldaño. La semana pasada estudiamos el penúltimo. ¿Cuál era? Exactamente, obediencia hasta la muerte. Y se acuerdan que Mikey nos ayudó con los otros chicos a hacer el ejemplo de cuánto nos cuesta obedecer. Pregunta, esta semana, ¿a quién le costó obedecer al Señor a pesar de cualquier cosa? Por supuesto que a todos nos cuesta, ¿verdad? Ahora,
hemos llegado al séptimo peldaño. Y yo les digo, este es un lugar al que no muy frecuentemente vamos. Y ese es el lugar de la cruz. Pero digo, tristemente, no muy frecuentemente vamos. Porque nuestro trabajo como creyentes debería ser ir a la cruz todos los días. Y vamos a estudiar probablemente en las próximas semanas, a partir de hoy, lo que significa ir a la cruz. ¿Qué experiencia tenemos en ir a la cruz? ¿Qué aprendemos nosotros al ir a la cruz? ¿Y qué obtenemos al ir a la cruz? ¿Está claro? Entonces, el punto número 7 es muerte de cruz. Ahora bien, estudiar la mente humilde de Cristo, el carácter humilde de Cristo, debería tener dos efectos en nosotros. Pueden anotarlos, por favor. Debería tener dos efectos en nosotros: el estudiar o ver, comprender el carácter humilde de Cristo. Número uno, debería de producir admiración en nosotros por entender y ver cómo es de humilde Jesús. Es decir, quiero que me vean, por favor. Aquel que no ha podido comprender a ciencia cierta la humildad de Jesús, no puede ser asombrado por el carácter de Jesús. Y al revés, el que no ha sido o no ha quedado admirado, deslumbrado por la humildad de Jesús, es porque en realidad no la ha conocido o no ha tenido un entendimiento real de lo que es. Ese es lo número uno. Número dos, el segundo efecto que eso tiene que tener en nosotros es el siguiente: es producir en nosotros un deseo por imitarlo. Escúchenme, cuando entiendo, cuando estudio, cuando medito, cuando pienso en el carácter humilde de Cristo, en su mente humilde, eso debe producir en mí admiración por Jesús. Y número dos, deseo por imitarlo. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuál de esos dos resultados ya hay en su vida por conocer a Jesús? Es que ser cristiano es eso. Ser cristiano es conocerlo, admirarlo y, en segundo lugar, seguirlo. O sea, un cristiano por definición es un seguidor de Jesús. ¿Están ahí? Ahora, cuando pensamos en seguir en Jesús, uno piensa cosas maravillosas, preciosas, bonitas, ¿verdad? Uno le encanta pensar en aquello que Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Wow, dice uno, aleluya, yo puedo, Señor, yo puedo orar por los enfermos, se van a sanar, yo puedo sacar demonios, Señor, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Cosas mayores que las que el Señor hizo vamos a hacer nosotros. Eso nos gusta. Pero allá por Mateo capítulo 16 Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que ayer platicábamos con una persona, si me permiten me voy a sacar esto porque hay un montón de tanates en mi bolsa. Oigan, ayer hablamos con una persona y yo le decía a esta persona: miren, es preocupante lo que se enseña hoy en las iglesias. Es preocupante el tipo de evangelio que se predica. Porque ya no es un evangelio de compromiso. Ya no es un evangelio de decisiones. No es un evangelio en el que nosotros vamos a disponer nuestra vida para agradar a Dios. ¿Saben de qué se ha vuelto un evangelio hoy en día en la iglesia? Estoy hablando a nivel global. Un evangelio de si tengo ganas y si quiero. Si tengo ganas de seguir a Jesús, lo sigo. Si no, no. Si tengo ganas de orar, oro. Si no, otro día. Si tengo ganas de perdonar, perdono. De todos modos, Dios entiende. ¿Verdad? Si tengo ganas de tener una vida personal con Jesús,
pues lo hago, si no, no. Y no pasa nada. Y miren, ¿no se han dado cuenta que parecería como que el ser humano está acostumbrado a necesitar que aparezcan ángeles y truenos y relámpagos para despertar y hacer algo? La semana pasada hablábamos acerca de cómo la naturaleza obedece a Dios. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios, hágase la luz, o sea la luz, y la luz fue, dice. Y dijo Dios que la tierra produzca árboles, y los árboles salieron. Dios mandó y la tierra ejecutó, la naturaleza hace caso. Pero cuando se trata del ser humano, lo que decimos es, si hoy quiero lo hago, si no, no. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque ahí es donde radica el problema del cristiano hoy. En que no entendemos que seguir a Jesús implica muchas veces ir en contra de lo que nosotros queremos. Seguir a Jesús, queridos hermanos, implica un compromiso conmigo. No, porque yo soy igual que usted, mortal, finito, imperfecto y pecador. ¿Me explico? Su compromiso no es conmigo. Su compromiso es con quien le da la vida a usted todos los días. Su compromiso es con quien dio la vida por usted todos los días. Mejor dicho, con quien dio la vida por usted y ahora le da nueva vida cada día. Pero bueno, sigamos. Aquí es donde radica el problema de el problema más grande que tenemos. En la situación de que hay una enfermedad en nuestro corazón que se llama orgullo. Y solamente la humildad de Jesús puede ser el remedio y la cura para nuestro orgullo. Pues no sé si lo creen. Escuche, solamente la humildad de Jesús puede ser la cura para nuestra enfermedad del orgullo. Todo lo que aprendimos aquí, en esta escalera, en el primero, al perder la reputación, al ser un siervo, ¿verdad? Al tomar semejanza de hombre, al tomar una condición de hombre, ¿cuál era el 5? Se me olvidó. Al humillarse a sí mismo, gracias, al ser obediente hasta la muerte y a llegar a la muerte de cruz. Todo ese proceso, lo que en realidad hizo fue mostrar o preparar el camino para que Jesús llegara al punto final de su trabajo, de su obra. ¿Cuál era el punto final? La muerte de cruz. ¿Se acuerdan que algunas de las cosas que Jesús dijo cuando fue crucificado fue? Consumado es. ¿Por qué? Porque ese era el punto final. Ese era el punto culminante de su obra, de su trabajo. Para eso vino, pues. ¿Me explico? Ahora bien, vamos en los 15 minutos que me quedan. Vamos a entrar. A ver, ¿quieren entrar conmigo a este lugar a ver la cruz? ¿Sí o no? Les advierto que probablemente nunca más vuelvan a ver este mismo o estos pasajes, esta historia de la misma manera. ¿Estamos? Vamos al punto número 7, muerte de cruz. Antes de eso, cierren sus ojos, por favor, todos. Cierren sus ojos. Hoy ore. Nos vamos a tomar 10 segundos, 15 segundos. Y ahora dígale al Señor ahora, Señor, abre mis ojos. Yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero verte en la cruz, Señor. Quiero saber qué fue lo que hiciste por mí. Quiero entender cuánto me amaste, Señor. Quiero entender cuánto entregaste por mí. En el nombre de Jesús, yo te pido hoy, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo y tú toques y alumbres los ojos de nuestro entendimiento
para que lo podamos ver claramente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas capítulo 23. Probablemente lo que hagamos ahora solo sea entender qué es la cruz, o poder por lo menos tener una idea. No les puedo dar todo lo que traía, les iba a enseñar cuál es nuestra meta. Les dije, ir en pos del maestro. Pero primero aprendamos a dónde fue el maestro. ¿Les parece? Lucas 23, 32, por favor. Saben que leamos desde el 28, por favor. Vamos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, lean conmigo por favor, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Comencemos por ahí. Para los romanos, o ellos consideraban la crucifixión como la más baja, la más despreciable de todas las muertes. Era reservada solamente para esclavos, traidores y malhechores. Comencemos por ahí. La Biblia consideraba la muerte de cruz como una muerte maldita. ¿Por qué? Vámonos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Gálatas está después de Corintios, hermanos. Gálatas 3, versículo 13. Vamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Escuchen, la razón por la que era maldito el que colgaba en un madero o en una cruz, por así decirlo, era porque era una muerte vergonzosa. Era una muerte que servía para ser expuesto. Era una muerte en la que todos quedaban advertidos de lo que la persona estaba sufriendo o estaba pasando a causa de su desobediencia, de su pecado, a causa de lo que estaba viviendo esa persona. Por eso era una muerte maldita. Porque no era que moría en su casa, no era que moría en manos de un doctor, era que moría a la vista de todos los que pasaban por el lugar. Y servía como una advertencia para decirles: si ustedes lo hacen, van a terminar así también. ¿Me están siguiendo? Ahora, en un lado de la balanza, la muerte de nuestro Señor fue maldición. La muerte fue maldita, por así decirlo, la forma en la que murió. Pero por el otro lado, gracias a su poder de resurrección, fue bendita para usted y para mí. Fue algo glorioso y fue una victoria total y completa para haber pagado el precio de nuestra vergüenza.
porque se hizo maldición por nosotros, porque tomó el lugar de maldito por nosotros para que ustedes y yo en él podamos ser benditos en el Padre. ¿Me están siguiendo? Para que lo vean de esta manera. En el huerto del Edén aparece un ser, ¿verdad? Que habla con Eva, ¿sí? Y este ser que habla con Eva la engaña y hace que Eva peque. Y Eva, habiendo pecado, lleva la manzana, dice la gente la manzana, ¿verdad? La fruta, lo que estaba ahí, lo lleva al hombre y el hombre cae y peca. El hombre escogió por su mujer y no por Dios. Pregunta, oigan, ¿con qué o cómo hizo la serpiente caer a la mujer? Lo hizo a través de un árbol. ¿Sí? La tentó, ¿verdad? Le puso el señuelo, la engañó, comió del fruto. Pero pregunta, ¿el fruto dónde estaba? ¿A dónde estaba? En el árbol. Y que nosotros sepamos, desde que Dios creó todas las cosas, ¿los árboles son de cemento? ¿Los árboles son de plástico? ¿De qué están hechos los árboles? Dígalo. Resulta ser que la serpiente ocasionó que el hombre y la mujer pecaran a través de un madero, de un árbol. Pecaron tomando lo que no les correspondía de un madero. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, Cristo a través de un árbol y a través de un pedazo de madera vino a quitar lo que la serpiente había provocado en el huerto del Edén. Le decía a mi esposa, bendito sea el Señor por la vida de la hermana Hicks. ¿Saben qué decía ella? Me impresionó porque yo dije, me encanta leer, trato de leer todos los días de mi vida, pero tanto que he leído y un párrafo de este tamaño la doctora me hizo ¡buf! En la cabeza. Dice ella, ¿nunca se habían puesto a pensar que Dios no creó humanos? Y yo dije, ¿qué? Miren, pues les voy a hacer pensar, como yo me puse a pensar. Dice, la hermana Hicks decía, Dios no creó humanos. Dios creó dos seres completos, o perfectos, mejor dicho, inmortales, que tenía Él el plan para que ellos gobernaran sobre la tierra y sobre la creación. ¿Quién creó humanos? Lo que nosotros conocemos como humanos, no los creó Dios. Yo dije, de verdad me quedé, no puede ser lo que está diciendo la hermana, no lo puedo creer, pero es cierto. Dios creó dos seres perfectos en el huerto, con una voluntad virgen, con una voluntad pura, para obedecer sus mandamientos. Pero el pecado produjo humanos que mueren y se enferman, con debilidades. De la misma forma en que el pecado produjo humanos, Cristo a través de su muerte y de su cruz vino a tomarnos de esta condición en la que estamos y volvernos al estado en el que el Padre nos creó. La serpiente usó un madero, un árbol para hacer que la mujer cayera. Cristo vino, tomó un árbol, un pedazo de madera, un madero, se subió en él, se hizo maldito por nosotros para redimirnos de lo que nos hizo caer. ¿Me están siguiendo? Ahora, quiero que hablemos sobre los sufrimientos del que era condenado en la cruz. Comencemos. El que estaba expectante o el que estaba viendo la cruz o el que estaba muriendo en la cruz no podía entender lo que el que estaba en la cruz estaba pasando. Solo podía verlo, pero no podía entenderlo. ¿Me están siguiendo? Ahora oigan esto. Primero,
eran golpeados con látigos que tenían plomo. A Jesús le dieron latigazos en su espalda que lo deformaron prácticamente de su espalda y de todo su cuerpo. Fue enjuiciado, lo latigaron, sus espaldas fueron abiertas y aún con esas heridas caminó desde ese lugar donde estaba hasta el Gólgota, cargando su cruz. No crean que la iba arrastrando, la llevaba sobre sus hombros, sobre los mismos hombros donde habían estado los latigazos. ¿Me explico? Después de ser latigados al mismo tiempo, eran golpeados con palos. Ustedes han leído que a él le pusieron una corona de espinas y le ensartaron la corona de espinas con un palo. Luego los clavos eran metidos en sus manos. ¿Usted se ha herido con un alfiler? Duele. Los eruditos, los historiadores dicen que los clavos se metían no importaba dónde. O sea, no es que los soldados romanos dijeran, quiero ver a dónde le va a doler menos. Como cayera, donde cayeran, sin importar la fuerza que fueran a utilizar, porque para perforar este tamaño de mano, ¿qué tipo de fuerza cree que se puede necesitar? O sea, no es una cosa así, es una cosa con mucha violencia. Eran clavados de sus pies. ¿Sí entienden el grosor del pie? O sea, no lo agarraban del dedo, pues. Era de una parte en la que tenían que haber utilizado más fuerza que en las manos. ¿Me están siguiendo? Aparte de que latigados, golpeados, heridos, ensangrentados, caminando, cargaban su cruz. Cargaban algo tan pesado que probablemente pesaba más de 100 libras. A cuestas, porque era una montaña la que iba. Clavado de sus manos, de sus pies, y uno pensaría, ahí se terminó el tormento. No, lo levantaban de la cruz y su peso lo tenía que aguantar solo con los clavos. Aparte de eso, tenían que soportar el sol. Si uno le da el sol y uno anda buscando la sombra, hermano. Ahora imagínense, herido, ensangrentado, clavado, prácticamente sin sangre y aguantando el sol. ¿Me están siguiendo? De por sí el sufrimiento de Cristo en la cruz es algo inconcebible para nosotros. Pero más aún inconcebible es los sufrimientos de Él como el Hijo de Dios sufriendo eso. Pero eso, Él lo hizo por usted y por mí. Por eso nos da vergüenza ir a la cruz. ¿Saben por qué? Porque el día que vamos a la cruz y lo vemos, nos damos cuenta de lo mediocres que somos tantas veces en nuestra vida, queriendo tirar la toalla y queriendo salir por no sé dónde, olvidando lo que Él hizo por nosotros. Perdóname que se lo diga así, pero es necesario que se lo diga así. ¿Estamos? Ahora, los sufrimientos de Cristo no tienen ningún paralelo en la eternidad. No hay nada que se compare a eso. Cierto, muchos hombres murieron crucificados. Ustedes lo oyeron, comenzamos en Lucas 23, porque les dije, ¿qué fue crucificado junto a Él? Malhechores, ladrones.
¿Será que acaso él merecía eso? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué hizo como para poder merecer eso? ¿Se robó algo? ¿Traicionó a alguien? ¿Habló con la verdad? Ese fue su único delito. Claro, habló con la verdad en medio de gente que estaba amando el engaño. Pero ¿por qué Jesús se humilló hasta ese punto? Hasta este grado de muerte de cruz. Se humilló así para que en el poder de su cruz Él nos fortalezca cuando sea necesario que nosotros vayamos dispuestos a morir y tengamos nueva vida en Él. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, miren esto. ¿Jesús había mostrado su poder o no? ¿Sí? Había sanado enfermos. Miles de enfermos que le traían enfermos los sanaba. Los demonios le tenían miedo. ¿Por qué nos atormentas, Hijo de Dios? El mismo infierno le tenía miedo. Le hablaba al viento y el viento se calmaba. Las tormentas paraban. Lo intentaban agarrar y no lo podían agarrar. Se les escabullía, simplemente ¡pum!, desaparecía y no lo encontraban. Pero, pregunta, ¿por qué en ese punto pudieron contra él? Porque dice Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca. Hasta Judas pues pensaba que se iba a librar el Señor. Si ya se libró un montón de veces, no importa, yo me gano 30 monedas y que se libre otra vez. Si yo lo he visto cómo no lo pueden agarrar. Y cuando vio que sí lo agarraron, hermano, uy, dijo, ¿qué pasó? Ahora, hermanos, a los ojos del mundo en ese momento pareciera como que a Jesús le falló el poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decían abajo de la cruz? Sálvate a ti mismo. Tal vez viene Elías a salvarlo, decían. Dice que puede reconstruir el templo en 3 días, pero no puede salvarse a sí mismo. Pero, ¿por qué Jesús se puso tan impotente? Vámonos a Juan 19, por favor. Dios mío, ya es la 1. Ay. Juan 19. Capítulo 10. Este es el último pasaje que les voy a dar, ¿ok? Entonces esta va a ser la introducción de este mensaje. Escuchen. Cuando la gente vio a Jesús, bueno, lo tomaron preso, digamos, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahí lo tomaron y se lo llevaron y lo llevaron con palos. ¿Se acuerdan que él dijo que llegó Judas y le entregó y le dio un beso y aquí ha venido amigo? Le dijo, él era sinceramente amigo de Judas, pero Judas no era amigo de nadie, era amigo del pisto y del diablo. Él era sinceramente amigo de Judas, el Señor Jesús, pero él no. Pero bueno, lo tomaron, se lo llevaron al Gábata, donde lo juzgaron, le dieron sus latigazos, lo ensangrentaron, lo trataron cruelmente. Empezó su jornada hacia el Gólgota. Pregunta, la gente que vio pasar a Jesús con la cruz, herido, ensangrentado, ¿qué pensaron cuando lo vieron pasar? Que no era el Mesías. ¿Cómo se traduce eso? ¿Saben cómo? Es un fracaso. No funcionó.
es uno más que decía ser y no fue. Claro, porque un par de días atrás estaban cantando Hosana al hijo de David. Pero un par de días después estaban gritando crucifíquenle. Entonces, para el mundo, él fue un fracaso. Pero cada paso que Jesús daba en un aparente fracaso para el mundo era un grito de victoria, llegando a la meta que se había propuesto desde el principio. Eso les deja saber que no importa que la gente esté pensando que usted está fracasando al seguir a Jesús, en realidad lo que está haciendo usted es caminando en pasos de victoria a la voluntad del Padre. ¿Me están siguiendo? Juan 19:10. Miren, qué impresionante. Jesús aparece tan impotente frente a Pilato. Parece impotente, dije. Parece, dije. Yo no dije, no pudo hacer nada contra Pilato. Vean. Ahora, vean. 19:10. Bueno, leamos desde el 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, lean conmigo por favor. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está hablando de Judas. Pero noten por favor en la primera parte del versículo 11, ¿qué dice? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada para de arriba. Ahora déjenme explicarles eso y con eso los voy a dejar ir, ¿ok? ¿Estamos? Estos pasajes, este versículo nos revela o nos muestra el misterio de cómo Cristo pudo soportar la aflicción, el dolor extremo del que ya hablamos. Porque, ¿por qué pareció impotente frente a Pilato? ¿Por qué no habló? O sea, había dejado callados a todos los fariseos durante toda su vida, asombrados de su sabiduría, pero en ese punto no habló. Bueno, y solo con eso podríamos dar una lección, ¿verdad, hermanos? ¿A cuánto nos cuesta quedarnos callados muchas veces? No, que uno empieza a defenderse, pero es que usted no sabe. Le voy a contar qué es lo que me pasó y le voy a decir y mire, y mire, y mire. Y empezamos a alzar la voz, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, en realidad lo que sale a relucir es nuestra prepotencia y nuestro orgullo al hablar. ¿Qué ejemplo de Jesús? O sea, yo siempre les he dicho, no hubiéramos sido nosotros, hermano, el que alguien como Pilato nos hubiera dicho, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y para dejarte ir. Nosotros hubiéramos sido Jesús en ese caso. Bueno, ¿y vos quién te has creído? ¿Que acaso no sabes que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas? Pero Jesús respondió y dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Va, atención por favor, véanme para acá todos, porque ahorita los dejo ir, pero necesito que se vayan con esto. Este séptimo peldaño, el más difícil de todos. Todos podemos ser siervos por amor, todos podemos morir de nuestra reputación, todos podemos tomar la semejanza de hombre y ponernos en el lugar de alguien más, pero muy pocos pueden llegar a morir a la cruz del Calvario, a tomar el lugar, por así decirlo, junto a Jesús. Muy pocos pueden decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Muy pocos pueden llegar a decir eso. Pero les voy a dar la clave de cómo podemos llegar a la cruz con gozo. ¿Lo quieren? Va.
Es algo que Jesús vio desde que fue tomado prisionero en el Getsemaní hasta que llegó al Gólgota y levantó su mirada al Padre y dijo: consumado es. Es algo que Jesús vio. ¿Saben qué vio? La autoridad de su Padre. Oigan, cuando levantaron el martillo y pegaron y dolió y se clavaron esos clavos, él no estaba viendo el martillo, él no estaba viendo las manos crueles, él estaba viendo hacia arriba a su Padre. Cuando lo latigaron, él no estaba viendo los látigos, él no estaba viendo a sus mercenarios o a sus verdugos, él estaba viendo a su Padre. Cuando fue a la cruz, él no estaba viendo quienes se burlaban, él no estaba viendo quienes rifaban sus vestidos, él estaba viendo a su Padre, él estaba viendo a la autoridad del Padre. Por encima de los que veía con su mirada natural, veía a su Padre y decía: es la autoridad de mi Padre la que me ha traído aquí. Cuando vio a Pilato hablando y diciéndole: tú no sabes que yo, él no estaba viendo a Pilato, por eso se cayó, no estaba hablando con él, estaba viendo al Padre. Y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Si el Padre en ese momento dice: no tienes autoridad, te callas y no pasa nada. ¿Se acuerdan? Él no vio el palo que lo golpeó y le sacó sangre de su rostro, clavando sus espinas. Él vio a su Padre en ese momento teniendo la autoridad de decir: esta es la voluntad para que salves a muchos. Ahora, eso les deja saber una cosa: ¿cómo vamos a morir a la cruz? ¿Cómo nosotros tomamos nuestra cruz todos los días? Aprenda a no ver a la gente, aprenda a no ver a los que lo traicionan, aprenda a no ver a los que le hacen mal. Vea para arriba, la autoridad que viene de arriba lo ha permitido todo y tiene un propósito para eso. Con razón Jesús pudo decir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque nunca su mirada estuvo en ellos. Siempre su mirada estuvo hacia arriba, en el Padre, en la meta. ¿Me están entendiendo? La clave por la que Jesús, desde el punto del Getsemaní, dijo: la hora ha llegado, fue porque en ese momento su mirada, bye bye, no fue sobre nadie más. Fue sobre su Padre. Es decir, todo el tiempo había estado mirando a su Padre, pero en todo ese tiempo había estado con ellos, amándolos. Pero en ese tiempo, en ese momento, es como que dijo: es el momento. Alzó su mirada y por así decirlo, vio venir el martillazo y le dolió y sufrió y padeció, pero no le importó nada de eso porque estaba viendo a su Padre, estaba viendo al Padre, estaba viendo a su amor más grande. Ahora entienden, y por eso decía la hermana Hicks, cuánta gratitud puede tener el Padre por su hijo. O sea, ¿cuánta gratitud tiene usted por su hijo natural? ¿Da gracias por su hijo, sí o no? Todos los días: gracias, Señor, porque tan cuesta, Señor, pero gracias te doy, Señor. No sé qué sería de mi vida sin mis hijos, Señor. Me cuestan, me duele, pero te doy gracias. Ahora imagínense al padre que solo tiene pura complacencia con su hijo, el tipo de gratitud que puede sentir por el hijo. ¿Qué tipo de gratitud puede sentir el padre por el hijo al ver que en el Getsemaní dijo: Padre, la hora ha llegado, te miro a ti y no me importa nada más que hacer lo que tú quieres que yo haga? Nuestro problema por el cual no estamos dispuestos a tomar la cruz, a seguir a Jesús y a morir a nosotros mismos, es porque nuestra mirada está puesta en otro lugar. ¿Entienden la diferencia? ¿En qué está puesta nuestra mirada? No soy, no tengo, no me dan, no quiero, no voy, no soy, infeliz, no tengo, no me alcanza. ¿Ah? Hoy no puedo. Les dije al principio, nuestro problema es el siguiente: ponemos antes lo que queremos antes que lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estoy viendo para adentro.
Porque mi mirada no está puesta en el lugar correcto. Pongámoslo de otro lado. ¿Por qué se frustran en relaciones, en la familia? ¿Por qué se frustran en relaciones en la iglesia? ¿Por qué se frustran en relaciones en la casa? ¿Saben por qué? Porque han puesto su mirada donde no deben. Si ustedes alzan su mirada y empiezan a dejar de ver los errores de la gente y empiezan a ver al Padre y decir, Señor, tú tienes el control, tú eres autoridad por sobre todas las cosas y tú sabes lo que permites. En ese momento, ustedes van a empezar a aprender a orar como Jesús oraba y decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, Señor. Perdónalo, Señor, porque no sabe los errores que está cometiendo. Señor, no se lo tomes en cuenta. Señor, perdónalo porque se está equivocando, me está dañando, pero no sabe, Señor, que lo que está haciendo es permitiendo que yo te busque, que yo te conozca, que yo me acerque más a ti. En ese sentido, las personas que le fallan, que lo traicionan, sus propios enemigos, pueden ser utilizados por Dios para Dios atraerlo a usted y acercarlo más a Él. Entonces, ¿por qué va a orar por ellos para que el Señor se vengue por usted? Si escuchen, si nadie le hubiera dañado, usted no hubiera necesitado a un consolador. Si nadie le hubiera fallado, usted no hubiera conocido quién es realmente leal y fiel durante toda la vida, que es Jesús. Si alguien no lo hubiera traicionado a usted, usted nunca hubiera aprendido lo que es que Dios permanece fiel a pesar de que la gente nos falla. Entonces, ¿por qué va a orar por sus enemigos para que Dios se vengue de ellos? ¿Sabe qué tiene que hacer? Perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Pero te doy gracias que en tu autoridad los has usado para hacer algo en mí y que yo me acerque a ti. ¿Y se acuerdan de Jesús? ¿Qué son esas heridas que tienes en tus manos? Me las hicieron en casa de mis amigos. ¿Será que Jesús será sarcástico y está diciendo eso? Decían que eran mías. No. Él realmente supo que todos esos que se burlaban de él, que lo golpearon, que se mofaron, que lo escupieron, que le arrancaron sus barbas, que lo latigaron, la persona que le pegó con el palo para que sus espinas no eran más que instrumentos del Padre que el Padre estaba usando para que Él cumpliera su propósito de dar su vida por usted y por mí. Si nadie hubiera tomado ese camino, nadie hubiera tomado esa atribución de matarlo a él, él no hubiera podido morir por usted y por mí. ¿Entiende? Que los enemigos de Jesús, al fin y al cabo, fueron hasta herramientas que Dios utilizó para que usted y yo seamos salvos. Y lo más increíble de todo es que Jesús también murió por ellos. Esa es la muerte de cruz. Eso sufrió el Salvador por usted. Eso estuvo dispuesto a hacer por usted y por mí. Les dije, debe darnos vergüenza. Y lo digo porque si lo decías Porcho, se lo puedo decir yo. Pero debe darnos vergüenza cuando meditemos y pensemos en lo creyentes y cristianos que deberíamos ser y lo que somos. ¿Creen ustedes que un sacrificio de ese tipo, creen ustedes que un sufrimiento de ese tipo no vale la pena que nos esforcemos un poquito más? No vale la pena que de vez en cuando digamos, es que yo no quiero, pero es mi responsabilidad, mi compromiso con Dios hacerlo. O sea, yo no les estoy pidiendo vayan y dejen que los crucifiquen y que les hagan todo y pongan su mirada en él. Les estoy diciendo, solo amen a las personas que les están haciendo daño. Solo amen y perdónenlos. Pongan su mirada en los cielos, pongan su mirada arriba y déjenselo a Dios, que Él tiene el control y es la cabeza de todas las cosas. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22, que el Padre dio a Cristo como cabeza de todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Buenas y malas. Cristo es la cabeza, Él tiene la autoridad, Él tiene el control. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos.
Yo no le digo no pelee, yo no le digo no pelee su batalla espiritualmente, no se meta con el Señor, no hable con Dios, sea sincero con Dios. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, aprenda a rendirse y a decirle, Señor, yo lo entrego todo a ti. Amén. ¿Hemos aprendido algo? ¿Estamos dispuestos a ir al último peldaño? No todos van a llegar ahí. Les tengo una noticia. Los que alcancen a llegar ahí y le digan, Señor, ayúdame, van a tener la ayuda del único que nos puede ayudar, que se llama Jesús. Él ya fue ahí por nosotros y lo venció todo por nosotros. Y aquellos que alcancen a llegar ahí, tengan una comunión con Él, en el día de mañana, en la eternidad, van a ser la esposa del Cordero, porque fueron a buscar a su esposo. Sé que no es un tema fácil, sé que no es un tema que todos queramos escuchar, pero este es el camino que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Amén. Oremos.